Continuamos en Tierra de Sueños. Si yo les pregunto a todos ustedes quién era Pamela Travers, seguramente que la mayoría lo sabrán. Si les pregunto quién es Mary Poppins, entiendo que aún habrá más gente que la conocerá. Seguramente la gente más joven no, pero la gente que tiene o que cursa ya una cierta edad, seguramente que aquello de supercalifragilístico espialidoso, pues más de uno le suena. Vamos a hablar de lo que significa no solamente esa palabra, sino el propio personaje de Mary Poppins en sí, la película, porque habla de crecimiento personal. Carlos González, muy buenas noches. Buenas noches. Licenciado en Física, conferenciante y divulgador de los nuevos paradigmas científicos, además de un gran profesor, un gran maestro. Bueno, me gusta enseñar y aprender enseñando, ¿no? Está muy bien. Pues enséñanos, por favor, Mary Poppins, una película que ahora la podemos volver a ver casi en su versión casi original, adaptada, pero exactamente esta película, Mary Poppins, ¿qué es lo que viene a trasladarnos? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar o enseñar? Bueno, primero hay que tener en cuenta que las cosas son más que las que el autor pretende. Por ejemplo, cuando vemos un cuadro de pintura abstracta y opinamos, cada uno opina una cosa diferente, ¿no? Incluso sin ser abstracta. Quiere decir que el autor siempre pone cosas que conscientemente no sabe qué ha puesto, ¿no? Eso ocurre en las películas, y más que interviene mucha gente, ¿no? Entonces, las películas es una fuente de información y conocimiento grandioso, incluso para el crecimiento personal, porque describe los dramas en profundidad y los problemas de la humanidad, ¿no? Y además te quita lo superfluo. Una buena película, como Mary Poppins, te quita lo superfluo, ¿no? De que en la vida tenemos muchas cosas superfluas y va a la esencia. Y Mary Poppins es una película que va a la esencia de la vida, de una nueva vida, que en vez de estar basada en dejar de ser tú mismo, estar atado a sentidos del deber que no sientes, podríamos decir, lo que busca Mary Poppins es despertar en nosotros el sentido de la felicidad. Eso es o sea, todas las dos partes de Mary Poppins, tanto la primera como la segunda, buscan despertar el sentido de la felicidad. Para mí eso está muy claro, ¿no? Cuando se ve el padre atado en la primera parte al banco, a todo lo que representaba, ¿no? O sea, no es una película sin más de niños, o sea, que hay un fondo ahí importante. Bueno, ya sabes que cuando se quiere guardar durante mucho tiempo un secreto, se le viste de cuento de niños, ¿no? Eso supongo que aquí lo habéis tratado muchas veces. Sí. Y esto no es una excepción. Estamos viendo a Pamela Travers, ¿no? La autora, ¿no?, de Mary Poppins. ¿Quién era Pamela? Porque, claro, el crear una novela, que luego es una película, con estos arquetipos, con estos modelos, ¿no?, con esta enseñanza semioculta, ¿no?, o hermética, es porque ella, pues de alguna manera, mira, ahí la tenemos con Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Ella, no sé si abrazó algún tipo de orden hermética o estaba dentro de ese mundo mistérico. Bueno, evidentemente ella entendía el crecimiento personal porque estuvo bastante tiempo con Gurdjieff en Francia, en un centro que tenía en Francia, seguía a Krishnamurti, sabía del Zen, o sea, ella hizo un crecimiento personal y todos los que estamos en este campo y hemos leído sus libros, se reconoce ese crecimiento personal en los libros de Pamela Travers. Pero Pamela, o sea, para mí Mary Poppins, un punto importante de la visión la perspectiva desde la cual voy a hablar, para mí es un arquetipo, ¿no? Un arquetipo del ser humano del futuro, para que apuntemos hacia él, que es lo que yo llamo el ser humano empoderado, ¿no?, podríamos decir. Entonces, por eso, en la película se ve, cuando cogen el metro, dice, prácticamente perfecta Mary Poppins, ¿no? Eso no es presuntuosidad, hay que interpretarlo desde esa imagen del ser humano que pretendemos llegar. Ella con la película, ¿qué es lo que pretende? O sea, en la obra, pero ahora con la película, ¿qué es lo que se pretende? Enseñar, aparte de esos arquetipos o modelos de actuación, hacer que la gente que la ve, tanto niños o adultos, encuentren una cierta felicidad, hay un cambio de paradigma, un cambio de valores. ¿Qué claro, pretende? No se trata de encontrar la felicidad con recetas, que mucho autoconocimiento nos lleva a esa pequeña trampa, por la que probablemente tenga que pasar todo el mundo. Es que por eso es crecimiento personal, ¿no? Uno no aprende a andar sin caerse, podríamos decir. Entonces, en Mary Poppins, el crecimiento personal es diferente al de las tradiciones. Por eso llamo de un nuevo paradigma, ¿no?, que es lo que yo estudio. El crecimiento personal de Gurdjieff y el que Pamela Travers experimentó es de mucho esfuerzo, de tesón, está regido por el sentido del deber de conocerte. Por tanto, no te libras del sentido del deber, sino que entras en otro sentido del deber que te hace crecer, ¿no? En cambio, Mary Poppins, la Mary Poppins fruto de Walt Disney y Pamela Travers, no es la misma. O sea, Pamela Travers crea una Mary Poppins que es seca.
yo cuando leí los libros de Pamela Travers, estando enamorado de la primera película, ¿no? Lo primero que me llevé es una decepción. No reconozco a Mary Poppins. Recomiendo que lo... Claro, porque una cosa es el libro y otra cosa era la película, porque Claro, creo claro. que con Walt Disney chocaron, ¿no? En más de una ocasión. Sí, ¿no? sí, sí. Ella más de 20 años para conseguir los derechos de autor estuvo... Y al final la ganó con el corazón. O sea, hay una película, Bienvenido Mr. Bank, Sí. o Salvando a Mr. Bank, en Sí. la versión original, en la que se narra todas las peripecias para conseguir. Entonces, ella no quería que Mary Poppins cantase, porque eso no es crecimiento personal. Eso muestra que es un crecimiento personal de paradigma distinto. El de Mary Poppins es un crecimiento personal para encontrar el sentido de la felicidad. Nadie te da la felicidad, tienes que encontrar tu propio sentido de la felicidad. Por eso cantan, cosa que Pamela Travers no quería que cantasen en absoluto. Claro, y sin embargo, lo que hace Walt Disney es activar el arquetipo para que sea de un nuevo paradigma y no de una tradición de autoconocimiento que solo servía a unos pocos. Claro, la felicidad no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros y de alguna manera con Mary Poppins ella lo que viene es a marcar, es decir, incluso a los más pequeños, no busquéis fuera todo el potencial que ya lleváis dentro. Cuéntanos la anécdota. Al final, ¿por qué Walt Disney dijo o decidió pues, llegar a un acuerdo con ella? Ponerse los dos de acuerdo. Pues si vemos esa película, es gracioso porque lo intenta todo. La intenta sobornar, pero además ella tenía problemas económicos en ese momento. Sí. Y al final ella le pregunta, bueno, pero ¿por qué insistes tanto? Si ya sabes que no lo voy a permitir, ¿no? Y entonces Walt Disney le habla por vez primera desde el corazón. Dice, mira, tus libros los leían mis niñas cuando eran pequeñas, tenía 2 hijas Walt Disney. Dice, y estaban enamorados de esos libros. Y yo aún no había triunfado, pero yo les prometí a mis hijas, cuando yo triunfe, haré una película de estos libros. Y dice, yo cuando he prometido algo a mis hijas, nunca lo he dejado de cumplir. Por eso insisto. Y en ese momento, el corazón duro de Pamela Travers se derritió y dijo que sí. Ah, qué bien. Pues qué gusto, qué buena salida tuvo Walt Disney en ese momento, ¿no? Sí, sí. Porque eso nos ha llevado a poder disfrutar de una maravillosa película que si le buscamos el trasfondo, la veremos de otra manera, porque es curioso, ¿eh? Si tú no te planteas este tipo de conocimiento que nos estás dando, Carlos, ves una película que está muy bien, ¿no? Y que dices, bueno, qué imaginación, qué creatividad. Pero claro, cuando la vemos desde un punto de vista más profundo, te das cuenta que hay una enseñanza importante, cargadita de símbolos, de signos. Por ejemplo, el bolso, ¿qué significa? ¿Qué significa la risa que eleva a los niños y a ella incluso hasta el techo? Cuéntanos, por favor. Claro, fíjate, esta forma de crecimiento personal acompaña el conocimiento con una altura emocional, cosa que el antiguo, la altura emocional, iba separado del conocimiento. Entonces, la altura emocional se consigue cuando tú ríes, el símbolo de ir al techo de la habitación es porque cuando tú ríes eres más ligero, más ingrávido, y entonces los problemas que ves como muy graves, desde esa perspectiva más elevada de la risa, de una emoción de altura, ¿no? No de gravedad. Y gentiles, ¿no? Claro, como dice claro. la canción. Exactamente, como Machado. Para mí, Mary Poppins proviene de esos mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Sutiles porque penetran en toda parte, una puerta no les puede frenar. Ingrávidos porque el drama no les atrapa. Y gentiles porque disfrutas, ¿no? Entonces, el bolso de Mary Poppins, que también has preguntado, sí, representa la creatividad libre. El señor Vance era creativo para servir al banco, al clan del banco y al sentido del deber, ¿no? Y eso era creativo, por eso le pagaban, ¿no? Sí. Pero no era creativo para desplegar su sentido de la felicidad. Entonces, cuando tú despliegas el sentido de la felicidad, te tienes que encontrar feliz en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, el bolso de Mary Poppins representa la creatividad libre que trae consigo el sentido de la felicidad. Entonces, ella cuando abre el bolso, saca las pertenencias que a ella le hacen sentir en el hogar. Todo el mundo que libera su creatividad se siente como en su propio hogar en cualquier lugar. Pero qué bonito, ¿no? Y además qué bonito poder ver una película o leer un libro bajo esa perspectiva de crecimiento, ¿no? Porque ella hablaba y empoderaba desde el corazón, ella sacaba la felicidad desde el corazón, ¿no? Efectivamente, es que se trata de empoderar al ser humano. El ser humano, ¿sabes? Por ejemplo, ¿por qué nos peleamos tanto el ser humano? Porque no tenemos autoestima. Si vas a la esencia del problema, tú le quitas algo al otro, le tienes envidia, porque no tienes autoestima, ¿no? Y no basta decir que tengas que tener autoestima, eso está claro. Entonces, el ego empoderado, lo que llamo ego empoderado, defino el ego de otra manera, lógicamente, ¿no? En este nuevo paradigma, representa un ego que ha logrado su propia autoestima. Por lo tanto, no le teme a la crítica, no necesita manipular a los otros
para que se quiera a sí mismo a través de los otros, todos estos embrollos que formamos. Carlos, ¿no? y lo del superfragilístico espialidoso, ¿qué traducción tiene si es que tiene traducción? Hombre, claro, son interpretaciones y puntos de vista, ¿no? Yo llevo años trabajándolo. Sí. El súper significa ese ser humano empoderado, súper, ¿no? Frágil significa que es sensible. Y espialidoso viene de espiar, ¿no? A mi modo de ver, es decir, que eres capaz de ver lo que está oculto. Eso es lo que son cualidades del ego empoderado, podríamos decir. Siempre hablamos, y más en esta nueva era, casi que algunos dicen que está por llegar, otros que donde ya estamos inmersos, ¿no? En esta nueva era de Acuario, que habla de empoderamiento, ¿no? Pero sobre todo esta nueva era nos habla de cómo despertar ese niño que subyace dentro de cada uno de nosotros y que nos hemos olvidado de él, ¿no? Y vamos con unas caras de agrio y de avinagrados por la vida porque hemos perdido el niño interior, ¿no? Con Mary Poppins de alguna manera recuperamos esa esencia, ¿no? Infantil, entre comillas, un poco pues para seguir pues degustando de la vida, sorprendiéndonos de las cosas, ¿no? Pero fíjate que el autoconocimiento, el crecimiento personal que yo llamo en dualidad, el viejo... Cuando tú quieres ganar algo, pagas un precio. Entonces, cuando tú quieres sacar al niño interior, los argumentos que se suelen dar van en detrimento del adulto. Entonces, en Mary Poppins no, están todas las edades. O sea, tú para sacar tu niño interior no tienes que renunciar al adulto. Por eso ella a veces es seca y distante y expresa ese adulto. Luego expresa el niño. En realidad, la rebeldía expresa todas las edades. En dualidad, el crecimiento personal dice, el niño interior hay que sacarlo porque es mejor que el adulto. No, es una trampa. Necesitas todas las edades. Claro. Eso es para mí la sabiduría del nuevo paradigma. Bueno, y el ego también aparece ahí, muy bien representado. Es que lo muchas que veces. tenemos, por ejemplo, cuando a mí me hacía mucha gracia, iba a los cursos de crecimiento personal, o los libros los leía, se me ocurría una pregunta que hacerle al que daba el curso, ¿no? Por ejemplo, hablaba de que había que crecer, de que había que, etcétera. Y yo le preguntaba, ¿pero qué parte de nuestra es la que tiene que crecer? Y no sabía responder. Claro. La que tiene que crecer es el ego. Si tú te lo cargas, ¿qué va a crecer? ¿Tu ser? Es el ego el que tiene que crecer, ¿no? Claro, pero el ego está bien hasta un punto, ¿no? El Claro, ego tiene que crecer hasta un punto para no convertirnos en lo que no somos. No, perdona, desde mi punto de vista, no es así. El egoísmo nace porque el ego no tiene autoestima, ha sido educado sin autoestima. Si el ego tiene autoestima, como el caso de Mary Poppins, entonces no es egoísta. No necesitas, o sea, somos egoístas porque nos falta autoestima. Y entonces manipulamos al otro y hacemos todas estas cosas. ¿No? En Mary Poppins también se habla de la trascendencia, de alguna manera, se habla de la muerte, ¿no? De si hay que tener miedo o no hay que tener miedo. Cuéntanos ese reflejo. En la segunda parte, porque hay una evolución, es muy bonito, aquí no tenemos tiempo para ver la evolución de los personajes de la primera parte a la segunda, ¿no? Entonces, en la primera parte no se habla de la muerte, en la segunda sí, ¿no? Entonces, Mary Poppins hace toda una manipulación de corazón, desde el ego empoderado, no una manipulación porque necesite algo del otro, sino para despertar al otro, ¿no? Quien haya visto la película, hay una sopera, que la madre quería mucho esa sopera, se cae, se rompe, les hace vivir una aventura con la imaginación dentro de la sopera, para finalmente hablarles de que nada se pierde, que solo es una apariencia, ¿no? Hay una canción preciosa donde Mary Poppins les habla de que cuando una persona desaparece, deja de estar en su cuerpo físico de alguna forma, pero con unas palabras mucho más asequibles, le da a entender que su madre no ha desaparecido, que está dentro de ellos. Entonces despierta esa tranquilidad a los niños y luego, de una forma maravillosa, esos niños le cantan la canción al padre y despiertan ese bálsamo frente al dolor de la mujer muerta en el propio padre, ¿no? O sea, los propios niños despertando al padre. De alguna manera, entonces, el alma de esas personas fallecidas, ¿dónde iría, según Mary Poppins? Claro, Mary Poppins no da esa... Porque sabe que si tú das explicaciones entras en creencias diversas y en choques. Correcto. No hay ninguna referencia religiosa. Por eso tiene el sello del nuevo paradigma. Es espiritualidad sin necesidad de religión. Muy bien. ¿La cometa qué simboliza? Sí, la cometa, la primera parte, que es como termina soltando la cometa, significa soltar aquellas cosas, aquellos sentidos del deberes que nos impiden ser nosotros mismos. Entonces, claro, cuando suelta la cometa el padre e incluso los del banco, se están liberando de las cosas que te impiden ser tú mismo. En cambio, la segunda parte es muy importante, el final es con unos globos que te elevas. O sea, la primera parte está dedicada básicamente a quitarte de aquello que te impide ser tú mismo, y la segunda parte ya representa una evolución, y entonces tú ya te elevas con esos globos, cada uno tiene su propio globo, te elevas a esos mundos sutiles, ingrávidos y gentiles de Mary Poppins. Bueno, la película hay que verla, o bien compramos el libro y lo leemos, y veremos una cosa y observaremos otra posiblemente, ¿no? Sí, sí, hay 8 libros de Pamela Travers, o sea, no son poco. Hay 8 libros.
Todos ellos nos hablan de crecimiento personal. Es más, si quieren ustedes acercarse un poquito más a Mary Poppins, a la sabiduría de Mary Poppins, al despertar a nuestro sentido de la felicidad, resulta que nuestro invitado, el día 12 de octubre, dentro de nada, de unos días, pues va a dar un taller en Barcelona. ¿Dónde lo vas a dar? Bueno, mejor que lo busquen en el blog, porque el centro, ¿no? Ahí viene la dirección y el sitio, ¿no? Muy bien, muy bien. Dame tu blog. Sí, con que pongan Educar Empoderando, sí, que es como se llama mi formación, ¿no? Sí. En el Google, como es tan inteligente, no hace falta poner nada más. Ahí lo tenemos en pantalla, educarempoderando.blogspot.com. Gracias. Muy bien, pues Carlos González, físico, muchísimas gracias. Qué bonito, ¿no? Encontrar libros, películas que nos hablen de ese crecimiento personal y olvidarnos un poquito de alguna esencia que hoy podemos observar en las calles, ¿no? Como los valores perdidos y demás, ¿no? Dice la canción de Mary Poppins que nada se pierde. Podemos aplicarlo a lo que tú has dicho, esa canción de la muerte. Todo permanece. Claro, nada se pierde. Invito a los oyentes a escuchar esa canción también en el caso de los valores perdidos. No sea que los valores se estén perdiendo para que nazcan otros más potentes, más dirigidos al sentido de nuestra felicidad y no nos hayamos dado cuenta. Que así sea, Carlos, muchísimas gracias. Así sea. Que vaya muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches.